Nunca pensé que un simple sonido de pasos en la escalera alteraría mi tranquilidad de una manera tan brusca. Estaba doblando ropa en la habitación, con la ventana entreabierta y el aire tibio de la tarde entrando lentamente, cuando escuché a Daniel subir corriendo. No era un trote normal. Había urgencia, un ritmo entrecortado, casi torpe, como si algo lo persiguiera o como si tratara de huir de algo que solo él podía ver. Me quedé quieta unos segundos, esperando que abriera la puerta para pedirme cualquier cosa típica, dinero para recargar su tarjeta del bus, una opinión sobre su camisa favorita, o quizás algún problema escolar del que quisiera hablar. Pero cuando la puerta se abrió bruscamente y lo vi entrar con la respiración acelerada, supe que algo no estaba bien. Llevaba la mochila colgando de un solo hombro, desordenada, como si la hubiera tomado al vuelo. Sus ojos iban de un lado a otro de la habitación, analizando cada rincón, como evaluando si era un lugar seguro. Me quedé paralizada, esperando una explicación. Daniel no dijo una palabra. Caminó directo hacia la mesita de noche donde había dejado mi teléfono cargando y lo tomó con una rapidez casi dolorosa. ¿Qué haces?, pregunté, dando un paso hacia él. No respondió. Solo lo guardó en su bolsillo y se dirigió a la puerta. Fue entonces cuando comprendí que no era una simple excentricidad adolescente. Su rostro estaba pálido, marcado por ojeras profundas, y aunque intentaba mantener la compostura, sus manos temblaban. Intenté detenerlo colocando mi mano sobre su brazo, pero se apartó como si hubiera tocado fuego. Salió de la habitación, cerró la puerta desde afuera y escuché el sonido metálico de la llave girando. Ese clic fue como un golpe directo al pecho. Me quedé mirando la puerta, incrédula. Caminé hacia ella y probé la manija, 1, 2 veces. Estaba realmente cerrada. Toqué la madera con los nudillos, primero suave, luego con más fuerza. Daniel, amor, ¿qué pasa? Ábreme, dije, tratando de controlar mi voz, que ya comenzaba a quebrarse. No hubo respuesta. Solo silencio. Retrocedí un paso y respiré profundamente. Miré alrededor, como si la habitación fuera ahora un territorio extraño. El sol seguía entrando por la ventana, pero la luz ya no parecía cálida, sino casi indiferente, como si el mundo allá afuera continuara sin darse cuenta de que mi vida acababa de detenerse. Empecé a repasar mentalmente los últimos días. Daniel había estado distante, sí, pero no de una manera alarmante. Los adolescentes cambian de humor como de camiseta. Aún así, recordé detalles sueltos, la noche anterior lo vi con los ojos rojos, no sabía si de cansancio o de haber llorado. Cuando le pregunté si estaba bien, respondió con un todo bien tan rápido que sonó ensayado. Se encerró en su cuarto y no volvió a salir. Pensé que sería estrés por los exámenes, pero ahora, atrapada en mi propia habitación, sentí que todo encajaba en un rompecabezas inquietante. Caminé de un lado al otro intentando mantener la calma. El encierro no era lo peor era no saber por qué. Había escuchado historias de adolescentes que actuaban impulsivamente, pero aquello iba más allá de un arranque de frustración. Algo lo estaba atormentando. Los minutos pasaron sin que escuchara nada fuera. Ni pasos, ni voces, ni el ruido habitual de la casa. Ese silencio aumentaba mi ansiedad. Finalmente, escuché nuevamente la llave. La puerta se abrió despacio y Daniel apareció en el umbral, pero no entró de inmediato. Sostenía en la mano una mochila diferente a la que suele llevar al colegio, una más vieja, desgastada. Su respiración era irregular, como si hubiera corrido o llorado. Mamá, dijo con un hilo de voz, no salgas. ¿Cómo que no salga? Daniel, ¿qué está pasando?, pregunté, tratando de verle el rostro. No me miró. Fijó la vista en el suelo, como si temiera que la verdad escapara si levantaba la mirada. Es por tu seguridad, añadió, apenas audible. Esa frase me heló. La palabra seguridad adquirió un peso enorme. Me acerqué un poco, pero él dio un paso atrás.
Mi hijo, el mismo que solía buscar refugio en mis brazos cuando tenía pesadillas, ahora se alejaba como si pudiera dañarlo. Necesito que me digas la verdad, le dije suavemente. Lo que sea, si te metiste en problemas, si alguien te amenazó, dímelo. Podemos buscar ayuda juntos. Su respiración tembló y finalmente levantó los ojos. Lo que vi en ellos me rompió. No era rebeldía ni enojo, sino miedo. Un miedo real, profundo, casi infantil. Pero también había confusión, como si él mismo no entendiera del todo qué estaba ocurriendo. Hay gente que viene, susurró. ¿Qué gente? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Los vi, hice algo que no debía. No buscaba nada. Fue un accidente. Pero me vieron. Saben quién soy, dónde vivo. Van a venir. Y si tú estás afuera, si te ven, tragó saliva con fuerza, te van a usar para alcanzarme. Quise decirle que lo que decía no podía ser cierto, que nadie estaba viniendo, que no había enemigos, que era imposible. Pero la desesperación en su voz me hizo detenerme. Si lo contradecía sin cuidado, podría derrumbarlo más. Y si lo que decía era verdad, necesitábamos pensar con claridad. Sentí un nudo en la garganta. Mi amor, escúchame, dije acercándome lentamente. No podemos tomar decisiones basadas en el miedo. Si alguien te amenaza, debemos llamar a la policía. Encerrarme no te protege. Solo te hace cargar con esto solo. Hizo un gesto brusco, llevándose las manos al cabello. No entiendes, mamá. No entiendes. No puedo arriesgarme. Si sales, te verán. Aquellas palabras tenían la fuerza de una obsesión. Era como si hubiera construido una burbuja mental donde él era el único guardián y yo era un objetivo frágil. Esa distorsión me preocupó aún más que la supuesta amenaza exterior. Me quedé mirándolo unos segundos, observando cada detalle, sus pupilas dilatadas, su postura tensa, sus manos temblorosas. Era evidente que estaba paralizado por un miedo que quizá no tenía un origen real. Tal vez había visto algo, tal vez no. Quizá lo había imaginado, o interpretado de manera exagerada. Todo era posible. Lo importante era no dejarlo hundirse. Daniel, dije muy despacio, quiero ayudarte. No tienes que decirme todo ahora, solo déjame estar contigo. No soy tu enemiga. No quiero salir para dejarte solo, solo quiero saber qué está pasando. La habitación quedó en silencio. Él respiraba fuerte, como si luchara consigo mismo. Vi cómo su mandíbula temblaba. Durante un instante, pensé que iba a cerrar la puerta otra vez. Pero al final, bajó la mirada, metió la mano en su bolsillo y sacó mi teléfono. Lo sostuvo un momento entre sus dedos antes de entregármelo. Su mano temblaba cuando me lo dio. Después, dio un paso a un lado, dejando la puerta abierta. Está bien, dijo en voz baja. Pero no me sueltes. Y entendí que no hablaba de la mano. Hablaba de todo lo demás. Y que aquel era solo el primer paso de algo mucho más grande que aún no alcanzaba a comprender. Cuando bajamos las escaleras, sentí el peso del silencio envolviéndonos como una manta demasiado pesada para llevar sin sentirnos asfixiados. Daniel iba delante de mí, pero a cada par de escalones giraba la cabeza para asegurarse de que yo seguía allí, como si temiera que pudiera desaparecer o que algún peligro invisible nos acechara desde las sombras de la casa. La madera crujía bajo nuestros pasos, y cada sonido parecía sobresaltarlo. Pensé en decir algo para aliviar la tensión, pero temía que cualquier palabra lo rompiera más. En la planta baja, la luz del atardecer ya había comenzado a desvanecerse. La casa tenía ese extraño tono gris que aparece cuando no se encienden las luces ni entra suficiente luz natural. Daniel se quedó quieto en medio del salón, respirando con dificultad, como si el simple hecho de estar fuera de mi habitación lo expusiera a un riesgo inmenso. Yo me acerqué con suavidad, intentando no invadir su espacio.
¿Quieres sentarte un momento? Pregunté con voz baja. Sacudió la cabeza. No puedo descansar. Si vienen, si tocan la puerta, necesito estar listo. Esa frase me apretó el pecho. No había nadie afuera, no había ruido, no había señales de peligro. Pero para él, la amenaza era tan real como las paredes que nos rodeaban. Caminó hacia la ventana y corrió un poco la cortina para observar la calle. Su respiración se aceleró aún más. Me acerqué despacio. ¿Ves algo? Pregunté con cuidado. Tardó varios segundos en responder. No, pero eso no significa que no estén ahí. A veces esperan. Solo observan. Sentí un escalofrío, pero no por el supuesto peligro exterior, sino por su estado mental. Algo grave estaba pasando dentro de él, algo que yo no había visto venir. ¿Habían sido señales pequeñas, cambios sutiles? ¿Había ignorado yo algo por estar ocupada en mis rutinas, mis trabajos, mis preocupaciones? Me dolió pensar que mi hijo había llegado a esta situación sin sentirse capaz de contarme nada. Daniel, dije suavemente, ¿puedes decirme qué fue exactamente lo que viste? Se quedó mirando la calle sin parpadear. No quiero recordarlo, murmuró. Pero sé que no imaginé nada. Lo sé. Di un paso a su lado. No quería presionarlo, pero necesitaba entender. Mi amor, estás muy asustado. ¿Eso que viste, fue en la calle? ¿En el colegio? ¿En internet? Apretó los dientes. Fue, ahí. Donde no debía estar. No debía verlos. No debía escuchar nada. ¿En qué lugar? No importa. Lo que importa es que si llamas a alguien, si alguien sabe que sabes, entonces seremos dos en su lista. Sus palabras eran un laberinto angustioso. Cargadas de un miedo que tal vez era real para él, pero que no tenía forma ni nombre para mí. Su respiración volvió a volverse corta, casi entrecortada, como si cada palabra lo consumiera desde dentro. Me acerqué un poco más y coloqué mi mano sobre su hombro. Al principio se tensó, pero luego su cuerpo cedió apenas, como si necesitara ese contacto. Estoy aquí contigo. No voy a hacer nada sin que tú lo sepas. Pero necesito entender qué te pasa para ayudarte, susurré. Se giró hacia mí finalmente. Sus ojos parecían más oscuros, cargados de una mezcla de insomnio, miedo y culpa. Mamá, dijo con un hilo de voz, no puedo dormir. No puedo comer. Cada vez que cierro los ojos, veo sus caras. Siento que están detrás de mí. Todo el tiempo. No sé cuándo comenzó, pero ya no puedo controlarlo. Allí, por primera vez, escuché algo que no hablaba de amenazas externas sino internas. Algo que se había apoderado de su mente poco a poco. Una ansiedad desbordada, tal vez una paranoia creciente, un trastorno que había pasado desapercibido. No era solo miedo, era una percepción distorsionada del mundo. Le toqué el rostro, con cuidado, como cuando era pequeño y tenía fiebre. Mi amor, ¿has sentido esto antes? ¿Esta sensación de que alguien te sigue? No respondió de inmediato. Tragó saliva, miró al suelo y asintió muy despacio. Hace semanas. Al principio pensé que era estrés. Pero luego empecé a escuchar cosas. Pasos. Voces. Ruidos en la noche. Pensé que eran reales. Creo que ya no sé qué es real. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. No por miedo personal, sino por el dolor que él llevaba dentro. Un dolor invisible, silencioso, que había crecido sin que nadie lo notara. Tomé aire, tratando de mantenerme firme. Tenía que estar fuerte por él. Daniel, necesito que me escuches. No estás solo, ¿sí? Vamos a buscar a alguien que nos ayude. Un doctor, un profesional. No porque estés mal, sino porque necesitas descansar de este miedo. Tu mente está cansada.
muy cansada. Negó con la cabeza rápidamente, retrocediendo un paso. No. No puedo ir a ningún sitio. Si salgo, me verán. Si voy a un hospital, van a pensar que estoy loco. Y no lo estoy. Yo sé lo que vi. Nadie dijo eso, respondí con suavidad. Estás pasando por algo muy fuerte, y cualquier persona en tu lugar sentiría lo mismo. Pero encerrarte, vivir con este terror constante, eso no es vida. Y yo no voy a dejar que te hunda. Él se cubrió el rostro con las manos, y su cuerpo comenzó a temblar. Me acerqué lentamente y lo envolví en mis brazos. Al principio no correspondió, sus hombros eran rígidos, tensos. Pero después de unos segundos, se aferró a mí con desesperación, como si ese abrazo fuera la única cuerda que lo mantenía conectado al mundo. Tengo miedo, mamá, susurró entre sollozos, con la voz quebrada. No quiero que te pase nada por mi culpa. Acaricié su espalda con movimientos lentos. No me va a pasar nada. Estoy aquí. Estoy contigo. Pero necesitamos a alguien más. No podemos solos con algo tan grande. Daniel apoyó su frente en mi hombro. Sentí su respiración temblorosa en mi cuello. Permanecimos así un tiempo que no pude medir. En ese momento no existía nada más, no la casa, no la supuesta amenaza, no mis propios temores. Solo mi hijo aferrado a mí, pidiendo ayuda sin saber cómo pedirla. Cuando finalmente se separó un poco, sus ojos estaban aún más enrojecidos, pero su mirada tenía un destello distinto. No era alivio, pero sí algo cercano a la rendición, a aceptar que no podía seguir cargando solo con ese terror. ¿Prometes que no me vas a dejar?, preguntó con voz casi infantil. Le tomé las manos con firmeza. Nunca. Pase lo que pase, voy a estar contigo. Él asintió lentamente. Su respiración seguía entrecortada, pero ya no temblaba tanto. Miró hacia la puerta, luego hacia mí, como esperando que yo tomara la decisión por los dos. ¿Podemos?, comenzó a decir, pero no terminó la frase. Sí, respondí antes de que continuara. Vamos a buscar ayuda. Y lo haremos juntos. Daniel inhaló profundamente y apretó mis manos como si necesitara transferirme un poco de su miedo y recibir un poco de mi fuerza a cambio. Y así, sin decir nada más, caminamos hacia la puerta. Cada paso era un desafío para él. Cada movimiento un acto de valentía. Pero lo hacía. Conmigo. Porque aunque el miedo lo devoraba por dentro, aún confiaba en mí lo suficiente para dejarse guiar. Afuera, la noche comenzaba a caer. Pero esta vez, no íbamos a enfrentarla solos.